Y en la tarde fin de semana le damos la bienvenida a Jesús Chuo Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, quien nos acompaña desde Caracas, Venezuela. Bienvenido. Muy buenas tardes. Bien, el gobierno dice que la oposición está en el subsuelo y a usted le pregunto, ¿en qué andan? ¿Cuál es la agenda de la Alternativa Democrática hoy día? Bueno, la realidad ya de alguna manera usted la comentaba. Todas las encuestas en nuestro país, incluso y sobre todo las que han sido encargadas por el propio gobierno nacional, revelan que la caída del gobierno del señor Nicolás Maduro es sencillamente dramática. Desde el año 2007 venía produciéndose una lenta pero sostenida erosión del apoyo popular al proyecto totalitario. Sin embargo, en los últimos 15 meses, esa erosión lenta y sostenida se transformó en una caída libre, en una picada vertical. Repito, esta no es mi opinión, no es la opinión del señor Maduro. Estos son los datos que revelan las encuestas, todas las encuestas en nuestro país, y de alguna manera esos datos se corresponden con lo que es la severa situación económica y social en Venezuela. Como usted sabe, a pesar de ser nuestro país un país petrolero, a pesar de haber contado con un inmenso ingreso por concepto de los altos precios internacionales del petróleo que estuvieron vigentes desde el año 2000 hasta el año 2012, es decir, la burbuja más alta y más larga, la bonanza petrolera más alta y más larga de toda nuestra historia. A pesar de eso, hoy Venezuela se está disputando con Haití el último lugar en América Latina en materia de bienestar social. En consecuencia, eso ha generado una merma profunda en la popularidad del gobierno. Y bueno, el 2015 se avecina a Venezuela, siendo para el régimen una suerte de tormenta perfecta, porque hay caos económico, hay conflictividad social y un escenario electoral que indudablemente le será desfavorable. Precisamente le preguntaba en qué andaban ustedes en la oposición, porque sin duda el panorama es crítico, no solo porque lo dice Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, y porque lo dice Data Análisis, sino porque lo dicen millones de venezolanos que a diario expresan pues su malestar por el tema de la escasez, ese panorama económico poco alentador que en este momento enfrenta la nación venezolana. Sí, yo creo que más allá de cualquier análisis que yo pueda hacer para sus televidentes, basta con decir dos cifras para que la audiencia de toda América Latina y la audiencia latina de Estados Unidos comprenda con rapidez lo que está ocurriendo. En nuestro país el signo monetario, que ya da vergüenza llamarlo bolívar, se debería llamar algo así como el peso pesuvista o el peso socialista, está por el orden de los 160 y tantos bolívares por dólar, entre 160 y 170 por dólar, mientras que el barril de petróleo, que alguna vez estuvo por encima de los $100 el barril, el crudo venezolano está rondando también los $60. Es decir, se ha producido una caída ya no solamente del prestigio, ya no solamente de la popularidad, ya no solamente de la precaria legitimidad política, social o afectiva por parte del gobierno, ahora se ha producido un derrumbe estrepitoso de su sostén económico. Frente a esta situación, entonces, para la oposición venezolana la responsabilidad es muy grande. Ya no se trata de ser resistencia frente a un proyecto totalitario, ya no se trata de ser oposición o una mejor oposición siquiera. Hoy lo que nos está demandando la sociedad venezolana es convertirnos en alternativa de poder. Debe estar muy claro que independientemente de que las elecciones del próximo año son parlamentarias, pudieran ser municipales, pudieran ser de cualquier otro orden, pero lo cierto es que en Venezuela en este momento lo que está en juego es el poder, por la estrepitosa caída, por el estrepitoso derrumbe de una hegemonía que pretendía ser totalitaria y eterna, y ahora es apenas un gobierno de minorías en tránsito acelerado a convertirse en oposición. Señor Torrealba, esta misma encuesta de Data Análisis dice que los venezolanos pues, estarían dispuestos a revocar el mandato de Nicolás Maduro en el año 2016. Antes tienen las parlamentarias y por supuesto también han dicho esta firma encuestadora que la oposición tiene una gran opción. Creo que están trabajando, pues imagino que están trabajando en las parlamentarias, pero ¿de qué depende de ir o no
a un referéndum revocatorio a Nicolás Maduro, de convocarlo, del resultado que obtengan ustedes en esas parlamentarias? Nosotros estamos trabajando para convertir en realidad esos pronósticos que hoy son consensuales. Todas las encuestas dan a la oposición venezolana con un amplio margen de victoria como piso de arrancada de cara a las elecciones parlamentarias. Sin embargo, advertimos, nosotros no nos ponemos a celebrar un triunfo que aún no se ha consumado. El trabajo hay que hacerlo, por eso estamos esforzándonos en construir alianza perfecta, unidad absoluta en las postulaciones a la próxima Asamblea Nacional, postulaciones que por cierto van a ser resueltas mediante el mecanismo doble de elecciones primarias y de acuerdos consensuales allí donde la realidad regional lo determine. Estamos trabajando muy duro para eso. Ahora, por supuesto, un triunfo amplio de la alternativa democrática en las próximas elecciones parlamentarias podrían tener como uno de sus resultados, como una de sus consecuencias, una implosión en el gobierno de Maduro, porque un gobierno que no ha sido capaz de hacer nada, teniendo todo el dinero de la bonanza petrolera y todo el poder heredado del chavezato, perfectamente podría verse en apuros para seguir intentando sobrevivir ya sin tener el dinero que antes tenían por la caída de los precios internacionales del petróleo y también sin tener el control absoluto de los poderes al perder esa pieza fundamental que es el Parlamento, que es el poder legislativo. Esa implosión podría determinar el que no para agredir a los restos del pesubismo, sino para salud de la República, aquí pudiera plantearse un referéndum revocatorio o cualquier otra fórmula, repito, constitucional, pacífica, electoral y democrática. Si eso es así, haremos en ese momento lo que, repito, corresponda a la salud de la República, al bienestar del país. Nuestro deber es parar la caída de Venezuela e iniciar el proceso de reconstrucción. Eso es lo que vamos a hacer y al servicio de ese objetivo estará ese triunfo nuestro en las parlamentarias. Ahora paso a revisar otros temas con usted, señor Torrealba. Hay muchas quejas de quienes adversan a Nicolás Maduro por la supuesta inacción de la Mesa de la Unidad frente a los atropellos contra los denominados presos políticos. Hablo de Leopoldo López, Enzo Escarano, Daniel Ceballos, militares, estudiantes que están tras las rejas por reclamar cambios. ¿Existe en realidad ese mutis? Bueno, en realidad es complejo que usted me haga esa pregunta precisamente a mí. Yo he estado al lado de Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, cuando fuimos juntos a entregar a las Naciones Unidas una comunicación exigiendo libertad para su esposo. Yo estuve al lado de Lilian Tintori cuando juntos convocamos una protesta llamada El Barrotazo, cuando se intentó proceder hace unas semanas a un traslado ilegal de su esposo y de los alcaldes Enzo Escarano y Daniel Ceballos. Igualmente yo estuve al lado de María Corina Machado en el momento en que fue a presentarse frente a la insólita imputación que le hizo el Ministerio Público venezolano. Cuando digo que yo estuve, por supuesto, eso fue un acto ciudadano y de conciencia, pero también lo hice en representación, como corresponde, de la Mesa de la Unidad Democrática, de quien soy secretario ejecutivo. Así que nosotros hemos estado en todas y cada una de las luchas que se han dado acá en defensa de nuestros presos políticos, en defensa de nuestros líderes perseguidos, acosados, exiliados, sometidos al vejamen y a la tortura en muchos casos. En todos esos eventos ha estado la Mesa de la Unidad Democrática. Ahora, por supuesto, uno de los objetivos inmediatos del gobierno es pretender dividirnos, pretender desmoralizar a nuestro electorado, pretender crear discordia entre las fuerzas que tienen que estar unidas precisamente para lograr el cambio en Venezuela. Para lograr el cambio es necesario en primer lugar merecerlo, y para merecerlo tenemos que estar unidos. El gobierno lo sabe, por eso se esfuerza en tratar de crear división entre nuestras filas. No lo logrará por una razón elemental: el pueblo nos está reclamando unidad. Todo aquel que se desmarque de la estrategia unitaria, todo aquel que se desmarque de la estrategia opositora, está trabajando obviamente para la estrategia del menguante poder
del proyecto totalitario. Es decir, en esta nueva arremetida de la justicia venezolana en contra de María Corina Machado, quien ya fue imputada esta semana por el delito de conspiración y además se le vincula con un plan para asesinar a Nicolás Maduro, pues la oposición, la Mesa de la Unidad, está firme en la defensa de esa parlamentaria que ya fue incluso despojada de su cargo como diputada, aunque recibió la mayoría de votos en comparación a todos los diputados del país. Es correcto, como usted lo afirma, nosotros estuvimos allí a su lado en el momento en que fue a enfrentar la imputación canallesca que le hizo el Ministerio Público, así como estuvimos con ella cuando se produjo el acto ilegal, írrito, mediante el cual fue despojada de su condición, o la intentaron despojar de su condición de diputada, porque esto es muy bueno, esto es muy importante aclararlo. Ella sigue siendo diputada, ella sigue siendo representante popular por el sencillo hecho de que está investida con los votos de los ciudadanos, por la voluntad del soberano, que es el pueblo. Así que en todo ese camino ella ha estado recibiendo nuestro respaldo porque ella es una lideresa de la Alternativa Democrática, lo mismo que ha ocurrido con Leopoldo López, lo mismo que ha ocurrido con los alcaldes, con los diputados Juan Carlos Caldera, Richard Mardo, Ismael García, lo mismo que ha ocurrido con los jóvenes estudiantes. Hay un estudiante en particular, Raúl Emilio Baduel, y el estudiante Alexander Tirado, objeto de torturas incalificables en una cárcel donde se han producido más de 40 víctimas mortales por desórdenes, por disturbios que hayan ocurrido, en una situación realmente que clama al cielo y que demanda la inmediata destitución de la ministra de Asuntos Penitenciarios. Bueno, en todas esas actividades ha estado, por supuesto, la oposición venezolana, la Alternativa Democrática, porque, repetimos, aquí, por supuesto, la solución pasa por un acto electoral, pasa por unos comicios, pero aquí esa solución tiene que ser construida día a día, en la lucha social, en la lucha diaria, al lado de los más pobres y al lado de los agredidos, al lado de los que han sido objeto de la represión del gobierno. Las elecciones son importantes, pero son solamente un momento de cosecha. Si no se siembra antes, no se cosecha nada. Y nosotros estamos sembrando en la lucha social, en la lucha del día a día. Bien, agradecemos a Jesús Chuo Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, por estar con nosotros desde Caracas. Un placer. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Bien, siempre bienvenido.